El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presenta Educando para la Transparencia, un espacio de difusión de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Educando para la Transparencia, un programa para promover y difundir la cultura de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Educando para la Transparencia es una producción del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública con el apoyo de Radio Educación del Mayab. Les saluda a su amigo y servidor Denis Guzmán y los invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Educando para la Transparencia. El día de hoy continuamos platicando con el maestro Álvaro Carcaño Loesa, director de Capacitación y Proyectos Educativos del INAIP, sobre el tema de tecnologías de información y docencia, específicamente sobre la WebQuest. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Denis. Un saludo para todos los que nos escuchan. Precisamente este tema que es una alternativa para la enseñanza del acceso a la información pública. Como recordaremos, los trabajos que ha realizado el instituto pues han sido varios, ya se tiene la experiencia en ese sentido y en esta ocasión hablaremos especialmente sobre los proyectos que ha desarrollado en materia de educación, especialmente de la WebQuest. Quédese con nosotros, vámonos a nuestra primera sección. Breves de transparencia. Les comento que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública presentó los días 9 y 10 de agosto en el primer Congreso Nacional Jurídico celebrado en el estado de Oaxaca una ponencia denominada Responsabilidades y medidas de apremio, infracción y sanción, instrumentos para hacer efectiva la ley estatal caso Yucatán. Este congreso tuvo como fin coadyuvar al proceso de consolidación de la autonomía constitucional de los órganos garantes y al fortalecimiento del marco jurídico de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el país. Un tema que se abordó en este evento precisamente fue la conformación de una ley general de transparencia y acceso a la información pública con el fin de alinear procedimientos, plazos, criterios y garantías establecidas en las leyes de transparencia y de archivos en todo el país. Álvaro, ¿cómo te fue en este congreso? Bien, pues quiero comentarte que yo asistí llevando pues más que una ponencia, fue una explicación, una presentación de lo que en la ley de Yucatán o lo que en Yucatán se ha hecho con la ley de transparencia. En este caso, nosotros tenemos un esquema, presentamos a consideración de esta comisión el esquema de sanciones que nosotros estamos teniendo en Yucatán, que realmente también es muy reciente. Este esquema está vigente a partir del 6 de enero del año 2012. Causó un poco, bueno, hay opiniones encontradas. Algunas personas opinan que los institutos o los órganos garantes no deben sancionar, sino que deben nada más dar vista a las contralorías. Nosotros tenemos un esquema muy completo, puedo comentar muy rápidamente. Nuestro esquema de sanciones es tripartita, o sea, tenemos tres partes o tres elementos para sancionar. Tenemos por un lado el esquema de responsabilidades. Son una serie de conductas tipificadas en la ley de Yucatán, donde la característica es que son relativas a cosas que los funcionarios públicos hacen o dejan de hacer, tales como entregar información incompleta, no proporcionar la información requerida. Y la característica es que estas responsabilidades se sancionan a través de las contralorías de los sujetos obligados. El instituto únicamente le comunica al sujeto obligado que un funcionario público está incluyendo en una responsabilidad señalada en alguna parte de la ley. Pero también tenemos lo que nosotros en nuestro esquema tenemos el esquema de las medidas de apremio, que en términos simples sería cuando un sujeto obligado desacata una resolución del Consejo. Pero bueno, aquí hay que precisar, no es el sujeto obligado el que la desacata, sino el funcionario. En este caso, estamos hablando de que el Consejo General, por ejemplo, ordena entregar información al titular de la unidad de acceso y estamos ante una medida de apremio si esa resolución no se cumple.
otra vez estamos ante un esquema de sancionar a las personas, y en este caso el que hace el proceso de sanción es el propio instituto. Y tenemos un tercer esquema que habla de infracciones y sanciones, donde se sanciona, y la sanción es una multa al sujeto obligado que no cumple con o que presenta alguna conducta de las señaladas como infracción. Hay varias, pero las principales sería, por ejemplo, el no tener una unidad de acceso, no tener la información pública disponible. Entonces, en este caso se multa. Este esquema pues llama la atención. Repito, hay órganos garantes que opinaron en esta reunión que no es la función del órgano garante estar aplicando sanciones. Hay muchos órganos garantes que no pueden aplicar ninguna sanción. Lo único que hacen es dar vista a la Contraloría. Y este esquema parecería que es el único que existe en México de esta manera, ¿no? Se puso a consideración y la idea es que en el modelo de ley general que se haga, pues se llegue a un acuerdo de si vamos a tener responsabilidades, medidas de apremio, infracciones y sanciones, o vamos a tener todo o una parte de todo este esquema, ¿no? Seguramente este tema de la Ley General de Transparencia dirá mucho de qué hablar. Yo creo que los especialistas en el tema, la experiencia que han tenido todos los órganos de transparencia del país, pues enriquecerán esta ley, pero pues esto será tema de un programa futuro. Entonces les voy a comentar que en otros asuntos el INAIB obtuvo una mención honorífica en el Premio a la Innovación en Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional con el proyecto denominado Competencias Laborales para la Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado en la categoría de Gobiernos Estatales. Fueron alrededor de 100 proyectos los que participaron en esta convocatoria que busca incentivar y fortalecer las prácticas de gobierno abierto que logren traducir la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. Este premio fue organizado por la Autoridad Superior de la Federación, el Banco Mundial, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría de la Función Pública Federal. En información a nivel nacional les comento que hospitales privados del país se incorporarán a estrategia del IFAI para cumplir con obligaciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Pero les recuerdo que son los datos personales, es cualquier información relacionada contigo, con usted. Por ejemplo, tu nombre, teléfono, domicilio, fotografía o huellas dactilares, así como cualquier otro dato que pueda servir para identificarte. Este tipo de datos te permiten además interactuar con otras personas o con una o más organizaciones, así como que puedas ser sujeto a derechos. De esta forma se promoverán acciones preventivas que facilitarán a empresarios el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La estrategia se basa en el desarrollo de una serie de acciones preventivas, como la impartición de talleres para la formación de asesores y la posterior constitución de una red de facilitadores en materia de protección de datos personales. Un dato curioso, hablando específicamente sobre datos personales, pero en Estados Unidos, con el propósito de captar un mayor número de jóvenes votantes. A partir de julio, el estado de Washington es el primero en Estados Unidos que permite el registro de potenciales electores mediante Facebook para empadronarse. Los ciudadanos deben entrar en la aplicación oficial de la Secretaría del Estado local, que se llama My Vote App, desarrollada por Facebook y Microsoft, para dejar datos como nombre, teléfono, dirección, número de seguridad social o licencia de tránsito, entre otros, lo que ha generado preocupación por el tratamiento que se dé a estos datos. Esta preocupación ya ha sido externada por senadores de aquel país precisamente por el uso que se le den a estos datos, pero por su parte el gobierno de Washington aclaró que los datos como el número de seguridad social o de licencia para conducir no estarán en manos de la red social. Esto ha sido todo en esta sección. Continúe escuchándonos y vámonos a nuestro primer corte. La rendición de cuentas es la obligación de todos los servidores públicos y los políticos de informar sobre sus acciones y justificarlas en público.
Ellos son los responsables ante quienes se vean afectados por sus decisiones, por lo que están obligados a rendir cuentas. Al entregar documentos y explicar razones, se corrigen abusos de 3 maneras diferentes. Se obliga y expone al poder a la inspección pública, lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a las amenazas de sanciones. La entrevista. Continuamos hablando con el maestro Álvaro Carcaño Loesa, director de Capacitación y Proyectos Educativos del INAIP, sobre una de las herramientas tecnológicas, específicamente el uso de la WebQuest para la docencia del derecho de acceso a la información pública. En esta ocasión nos acompaña la licenciada en Educación Clarisa Torres Martín, de la Dirección de Capacitación del INAIP, quien nos hablará específicamente sobre los resultados de esta investigación que se aplicó para el uso de este proyecto. Bienvenida, Clarisa. Muchas gracias, licenciado. Les recuerdo que este proyecto de la WebQuest es uno de los trabajos que ha desarrollado el Instituto precisamente para promover la docencia de los temas de derechos de acceso a la información pública,
lo platicábamos en los programas pasados, esta implementación se hizo para apoyar la enseñanza del derecho de acceso a la información pública en las escuelas que imparten educación media superior en la modalidad de bachillerato. En esta actividad que nos platicarán el día de hoy nuestros invitados, participaron alumnos, maestros, autoridades educativas, y para la evaluación del proyecto se diseñaron y aplicaron encuestas a los alumnos y participantes. Precisamente para hablar sobre los resultados de este proyecto, pues me gustaría platicar aquí con Clarisa y Álvaro para ver cómo les fue, cuáles fueron los resultados. Álvaro, quisiera que nos comentaras al respecto. Sí, bueno, como ya comentamos en el programa pasado, el proyecto de la web pues se inició en el año 2008 como un proyecto para educación secundaria. No se llegó a implementar totalmente. Se modificó posteriormente para trabajarse con estudiantes de licenciatura de la Facultad de Contaduría y Administración en la materia de Derecho Constitucional. Allá se aplicó a 2 grupos de alumnos con 2 maestros, y toda esta información nos ha servido para ir mejorando el objeto de aprendizaje llamado WebQuest, ¿no? Y lo que comentábamos el año pasado, más o menos en septiembre, octubre del año pasado, decidimos implementar este proyecto en el nivel educativo de bachillerato, específicamente en el bachillerato tecnológico. La WebQuest se rediseñó, ahora sí con la visión del tema y de las asignaturas que están usándose en el bachillerato tecnológico, y finalmente tuvimos un producto que aplicamos o que empezamos a utilizar aproximadamente en el mes de mayo. Un poco también la idea que comentábamos en las sesiones pasadas es que la WebQuest forma parte de toda una estrategia de actividades de aprendizaje que el INAIP está desarrollando. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Inclusión de contenidos relacionados con el derecho de acceso a la información pública y su importancia social en las asignaturas del bachillerato tecnológico, dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Este proyecto se está compartiendo en este momento con 5 estados de la República, en donde estamos programando y estamos trabajando para que a partir del mes de febrero iniciemos simultáneamente estas actividades de aprendizaje. Algo que se me olvidó comentarte en este punto, Denis, también es que la WebQuest es una actividad de aprendizaje más dentro de otras que diseñamos para este nivel. ¿Cuáles educativo. son esas otras actividades? Mira, buscamos 2 aspectos. Que los alumnos vinculen el ejercicio del derecho de acceso a la información con algo que estén estudiando. Por ejemplo, en el caso de la especialidad de construcción, bueno, también hay que aclarar, ¿con qué escuela estamos trabajando en este momento? ¿Con qué escuela hemos estado trabajando esto? Esta es el plantel CETI 112, con el que celebramos un convenio en octubre del año pasado, que nos permitió iniciar estos trabajos, ¿no? ¿Qué actividades hemos diseñado? Bueno, para este plantel hay que aclarar que lleva varias especialidades. Tiene la especialidad de técnico en construcción, la especialidad de informática, la especialidad de contabilidad, la especialidad de gericultura. Entonces, identificamos algunas posibilidades de utilizar el tema del acceso a la información. En el tema de construcción, por ejemplo, realizamos una actividad de aprendizaje en la que los alumnos deberían localizar información pública sobre los permisos de construcción que otorgan los ayuntamientos de 5 municipios, incluyendo el de Mérida. En este caso, trabajamos con 2 grupos de alumnos y la actividad fue supervisada por 2 profesores. En el caso de los estudiantes de la especialidad de informática y de contabilidad, también trabajamos con un tema de transparencia focalizada. A lo mejor el tema, igual aquí el concepto es nuevo, pero básicamente se trata de información pública disponible que los estudiantes deberían de localizar acerca del mercado laboral de esas especialidades. O sea, que se den cuenta un poco de dónde van a trabajar, qué les demanda el mercado laboral, de acuerdo con estadísticas que lleva la Secretaría del Trabajo. Y hubo una tercera actividad
relacionada con la especialidad de gericultura. Aquí se le pidió a los estudiantes que realicen una actividad basada en la revisión de noticias periodísticas de la entidad y de México, del país en general, en donde se presentan situaciones problemáticas de la población de adultos mayores. Los alumnos realizaron solicitudes de acceso a la información a dependencias federales, estatales y municipales y posteriormente entregaron un reporte anexando las respuestas otorgadas por esas dependencias. Esta actividad también se programó para realizar con un profesor. Y por último también tenemos la actividad de la WebQuest, que se aplicó con todos los estudiantes del segundo semestre de diversas especialidades. Estamos hablando entonces de un programa integral que busca que esto se enseñe, sí, de incluir estos contenidos en la enseñanza y no nada más en nivel de medio superior. La ley de acceso a la información pública del Estado de Yucatán señala muy claramente esta labor importante del INAIP, que tiene la de la inclusión de contenidos en esta materia. También algo que me llamó la atención es que se está despertando en los jóvenes, en este caso media superior, ese interés en buscar información que le va a ser de utilidad cuando a lo mejor el estudiante ya sale de nivel superior, ya se dirige hacia estudiar una carrera profesional o simplemente se incorpora al mercado laboral. ¿No es así? Sí, es correcto. Efectivamente, es otra vez el modelo de competencia informativa o competencia informacional. El objetivo no es que tú sepas ejercer el derecho de acceso a la información. El objetivo es que tengas la capacidad de obtener, entender y utilizar la información pública para una finalidad. Algo también importante, Denis, y creo que es muy importante destacarlo, que si bien el tema no se enseña hoy todavía en muchas escuelas, hay que comentar que el 15 de julio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley General de Educación, mediante la cual se adiciona la fracción 14 al artículo 7º de este ordenamiento jurídico, para agregar que la educación que imparta el Estado y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá como uno de sus fines fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento de los educandos de su derecho de acceso a la información pública, gubernamental y las mejores prácticas para hacerlo. Esta reforma a la Ley de Educación, independientemente que nuestra propia ley señala que tenemos que trabajar y promover la enseñanza, esta reforma es obligatoria, o sea, viene a dar mayor sustento a los trabajos que se están haciendo a nivel nacional, porque pues de alguna manera los órganos garantes están buscando facilitar a las instituciones educativas el cumplimiento de esta obligación de ley, ¿no? Si bien no dice que incluya contenidos, dice que uno de sus fines es fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Pues evidentemente para que puedas llegar a esos fines tienes que tener los contenidos y las actividades de aprendizaje que nos lleven a esos fines, ¿no? Entonces los órganos garantes ya estamos trabajando, en Yucatán estamos iniciando los primeros esfuerzos en el nivel de bachillerato, compartiéndolo con otros estados y todo con la visión de poder cumplir con esa disposición de la Ley Federal de Educación, ¿no? Y sobre todo este proyecto que seguramente se va a aplicar, como bien decías, en el mes de febrero por otros estados y pues se convertirá en un proyecto nacional, ¿no? Se aplicará en otros estados y también en Yucatán, o sea, simultáneamente lo queremos aplicar para ver cuáles son los resultados, tiempos, la mejor manera de hacerlo, ¿no? Sí, seguramente van a haber muy buenos resultados y esto va a contribuir a cumplir con esta atribución legal a nivel federal y sobre todo a nivel estatal. Entonces, a mí me gustaría recordar cómo está estructurada esta web. Rápidamente nos quieren comentar cuáles son las secciones, cuál es la guía que tienen que hacer los estudiantes. Vamos a recordar otra vez la estructura de lo que es la WebQuest, el modelo que nosotros elegimos. Elegimos una WebQuest con una estructura propuesta por Área Moreira que tiene 5 apartados. La sección de introducción, donde se plantea al alumno
la idea de lo que se va a hacer, se le explica, como que se le motiva para que haga la investigación, ¿no? Tenemos posteriormente la sección de tarea, donde en un contexto lúdico se le plantea al estudiante que adopte el rol de editor contratado por una importante empresa interesada en publicar una revista de edición especial acerca del tema del acceso a la información pública en Yucatán. Se presenta una descripción de las actividades a realizar, indicando las características del producto final a entregar, en este caso una revista. Por ejemplo, se les plantea aquí ese punto que además tiene que trabajar en equipo, ¿no? O sea, es por equipos esta actividad, ¿no? Es un trabajo colaborativo, ¿no? Sí. Con esta instrucción, con esta información que los estudiantes vayan a encontrar en los sitios web, van a elaborar un producto. Sí, se busca, como se señala en la parte esta de la web, pues, que se trata de hacer algo con la información. Analizar, más que localizar la información, se trata de analizar, sintetizar, crear, juzgar. Los alumnos descubren qué es el derecho de acceso a la información pública, que se trata de una norma jurídica que tiene su origen en la Constitución, que además es aplicable en todo México. Además, conocen que hay órganos especializados para hacer que se cumpla, ¿no? Y todo esto lo hacen a través de la sección de tarea. Como ejemplo, te puedo volver a leer algunos ejemplos de algunas tareas. Se les pide, por ejemplo, actividad propuesta para identificar semejanzas y diferencias entre conceptos. Revisa las leyes de acceso a la información pública de los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Yucatán para identificar los conceptos que se te presentan a continuación: transparencia, derecho de acceso a la información y datos personales. Ellos tienen que responder a 3 preguntas. ¿Encontraste todos los términos en las leyes revisadas? El caso es que no todas las leyes revisadas traen estos términos. Ellos van a identificar cuáles sí, cuáles no. ¿Son semejantes las definiciones propuestas? Y por último, ¿en qué se diferencian? O sea, es un análisis donde se van a dar cuenta que un mismo derecho puede ser expresado de diferente manera, o incluso la ley puede ser omisa en este sentido, ¿no? Y esto los ayuda a ubicar el tema del derecho de acceso a la información en un contexto nacional. Todo ese tipo de estrategias debe ser evaluada. ¿Contempla la web pues una sección de evaluación? La evaluación se hace a través de las tareas que nos entregan. Ellos van a entregar una tarea, que es precisamente esta tarea. Es un cuadro donde van a poner la respuesta. ¿Encontraste todos los términos? ¿Sí o no? ¿Son semejantes las definiciones propuestas y en qué se diferencian? Ellos en un formato entregan, esto es un formato en Word. Y esta tarea se califica y tiene parte es componente de una calificación. Después sigue la sección de proceso. En la sección de proceso, el resultado de las tareas que hicieron lo van a plasmar en un formato que les damos pidiendo que sea como de revista. Y se les explica cuáles son las características de la revista. O sea, en la sección de tareas ellos van a hacer ciertos trabajos. Van a explicar a qué se refiere el artículo 6 de la Constitución, cuántas veces se ha modificado. Y el resultado de esta actividad o esta tarea, además de que le sirve al maestro para calificar, el resultado se presenta como en una revista. Entonces tienen que hacer un artículo, reformas al artículo 6, y ellos explican allá lo que encontraron, ¿no? La revista deberá contener lo siguiente: el nombre de la revista, la fecha de publicación y lugar, el índice y el directorio. Aquí se habla mucho de que tengan roles, quién va a hacer la edición, quién va a hacer los formatos, quién va a tomar algunas fotografías, el diseño. Las secciones estructuradas en orden, secuencia y lógica designadas para cada una de las respuestas a las actividades. O sea, cada respuesta a la actividad se va a presentar en una sección de la revista. La inclusión de figuras o dibujos relacionados con el contenido. Se les va a evaluar también la expresión escrita. Y se les pide que incluyan un apartado de ¿sabías qué? Ellos tienen que escoger una noticia en el periódico de algo relacionado con el tema del acceso a la información. Algo que les llame la atención. Sí. Revisaba el otro día para un caso de donde tenía yo que encontrar un ejemplo de una noticia curiosa. El tema de la película esta que hubo hace poco, ¿cómo se llama esta película?
La Cristiada. Resulta que esta película fue financiada con recursos públicos y una persona quería conocer los contratos, los convenios y cuánto había costado esta película. Y el tema fue noticia porque se negó la información y hubo hay un recurso de por medio. Pues bien, muy interesante esto que nos plantea Álvaro. Si les parece, amigos y amigas, vámonos a una pausa y al regresar ya vamos a platicar sobre los resultados de esa aplicación, de ese proyecto. ¿Qué dijeron los alumnos? ¿Qué dijeron los maestros? ¿Y qué se van a hacer con esos resultados? En México, todos tenemos el derecho de acceso a la información pública, es decir, a solicitar y obtener información del gobierno y de las instituciones públicas. Este derecho está garantizado en el artículo 6 de nuestra Constitución Nacional, que establece los principios y bases que regulan el ejercicio del mismo. En Yucatán, la Ley de Acceso a la Información Pública nos permite solicitar información a los 3 poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos autónomos como la Universidad Autónoma de Yucatán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal, así como los partidos políticos. Gracias a esta ley, también encuentras en Internet información de las instituciones públicas para su consulta inmediata. En el INAIP te orientaremos para pedir a cualquier institución pública la información que necesitas. Dichas instituciones deberán responder en 12 días hábiles. Si la información solicitada no te es proporcionada o no estás de acuerdo con la misma, acude al INAIP para presentar un recurso de inconformidad, que es el medio legal para garantizar este importante derecho. Recuerda, el acceso a la información pública es tu derecho, y el INAIP se encarga de hacer que se cumpla.
Regresamos a su programa Educando para la Transparencia. Estamos hablando sobre el uso de las webquests con el uso de las tecnologías de la información en la docencia. Para platicar sobre este tema estamos con Clarisa y con Álvaro, quien ya nos han dado una explicación muy extensa acerca de qué es la webquest, cuáles fueron sus antecedentes, y nos vienen a comentar sobre la implementación de este proyecto en un plantel educativo que es el CETIS 112. Clarisa, ¿cómo les fue en esta implementación? ¿Qué instrumento fue el que utilizaron? ¿Cuáles fueron los resultados y a qué conclusiones llegaron? Sí, bueno, pues muchas gracias por este espacio y les voy a comentar un poco acerca de la implementación de este proyecto. Primeramente estuvimos reuniéndonos con los maestros, los que están a cargo de estas asignaturas. Estuvimos teniendo juntas informativas también para ponernos de acuerdo en las fechas de la implementación, de tal manera que estas actividades no chocaran con otras que ellos tenían programadas. Y también para que esas actividades estuvieran de acuerdo con el programa que ellos estaban llevando a cabo de su asignatura. Y bueno, una vez que ya teníamos las fechas establecidas y el calendario de las actividades de implementación, pues nosotros hicimos un instrumento para poder detectar cuál es el conocimiento que los alumnos tenían respecto al derecho de acceso a la información. Esto nos iba a servir como una evaluación diagnóstica para que nosotros pudiéramos identificar en qué nivel estábamos antes de implementar el proyecto. Aplicamos encuestas de evaluación diagnóstica a todos los alumnos que van a participar. Esto es segundo semestre, cuarto y sexto semestre. Y bueno, una semana después se empezó con la implementación de las actividades. Se les dio a los maestros las instrucciones correspondientes de cada actividad, se les entregó el material que ellos iban a usar y hubo una junta en la cual se habló sobre la implementación para ver si los maestros tenían dudas o algo al respecto para poder comenzar pues de la mejor manera con esta actividad. Ya después de que tenían los maestros todas estos materiales, se procedió con la implementación. Cada docente era el encargado de administrar la actividad que le correspondía. Ellos iban a tener aproximadamente entre 2 y 3 semanas para la implementación y posteriormente ellos iban a recoger los trabajos que los alumnos iban a entregar y bueno, ellos iban a revisarlos, asignar una calificación y bueno, después nos iban a entregar los trabajos a nosotros para que nosotros entonces ya revisáramos cada uno de los trabajos y pudiéramos evaluar si fue o no adecuada la implementación. ¿Y cómo les fue? ¿Si hubo trabajos? ¿La calidad? Bueno, estuvimos revisando junto con los maestros porque ellos también tenían que estar al tanto de qué era lo que los alumnos estaban haciendo y estábamos acudiendo a la institución de manera regular para poder monitorear la actividad que ellos estaban realizando. Posteriormente, ya cuando se concluyó cada una de las actividades, procedimos a realizar un instrumento de evaluación, ya no solamente de manera diagnóstica como hicimos al principio, sino ese instrumento nos iba a servir para evaluar la actividad que se estaba realizando. Es decir, si en el caso de la webquest, nosotros hicimos un instrumento que se iba a adaptar a la webquest, es decir, íbamos a evaluar cada uno del diseño, de los objetivos, también de cómo se ve la interfaz de lo que es la webquest y bueno, poder conocer de esa manera cómo es que los alumnos consideraron esta actividad. Y también así se iba a realizar con cada una de las actividades con el objetivo de conocer cuál es la opinión de los alumnos respecto a ellas, cómo les fue a ellos, si consideran que fue una actividad adecuada o no lo fue y poder mejorar también cada una de estas actividades. ¿Y qué hallazgos importantes se obtuvieron en este estudio, en esta aplicación? Sí, es interesante porque los maestros siempre estuvieron dispuestos a participar. Ellos desde un principio estaban entusiasmados con esta idea de poder incluir en sus actividades lo que es el derecho de acceso a la información. Entonces ellos siempre estuvieron, la verdad, tenían toda la disposición
de poder participar con nosotros. Y bueno, esto mismo originó que ellos estuvieran motivados y ellos estuvieran cada día con sus alumnos tratando de llevar a cabo esta actividad, monitorearlos también. Y producto de este esfuerzo en conjunto es que tuvimos 72 revistas que los alumnos hicieron. Y también tuvimos 4 reportes grupales que se trabajaron en cuarto semestre y 40 reportes grupales en sexto semestre, ¿no? Pues como resultado. Muy buena participación. Sí, realmente fue muy buena, fue más de hecho de lo que esperábamos nosotros, porque los esperábamos un poquito menos, ¿no? Sin embargo, los alumnos sí trabajaron, estuvieron organizándose en equipos y pudieron ellos realizar todas las actividades planeadas, ¿no? Y bueno, para evaluar esta actividad hicimos un instrumento de evaluación que contenía... A ver, platícanos acerca del instrumento. Sí, contenía 19 afirmaciones que ellos debían evaluar a través de una escala de opinión que iban del 1 al 5. El 1 era considerado en desacuerdo, el 2 era como indiferente, el 3 de acuerdo, el 4 muy de acuerdo y el 5 totalmente de acuerdo. Entonces, estas afirmaciones nos iban a servir para que nosotros podamos conocer la opinión de los alumnos en cuanto a las actividades realizadas. Y al final también incluimos 5 ítems o 5 preguntas relacionadas con el ejercicio que se realizó en cada actividad. Estas preguntas eran enfocadas a qué les parecía la actividad realizada, si ellos consideraban que era útil para su aprendizaje o si ellos consideraban que tenían beneficios esta actividad en su aprendizaje y también en su vida como estudiantes. Y bueno, las respuestas que nosotros encontramos en algunas de las evaluaciones que revisamos, por ejemplo, te voy a leer algunas, ¿no? Por ejemplo, sí, decían sí porque aprendí que hay un instituto que nos brinda información. Otros decían sí, fue bueno porque aprendí nuevas formas de conseguir información, o sí me ayudó a saber sobre la transparencia de cada estado. Entonces, podemos observar a través de estas evaluaciones que los alumnos consideraron como muy útiles y también como beneficiosas, ¿no?, las actividades que nosotros realizamos con ellos. Entonces, se podría considerar que ese proyecto de interés, ya con estos resultados, el estudiante se vio identificado, le vio una utilidad a esta herramienta. Yo creo que hay una satisfacción, como bien decía Clarisa, habían maestros entusiasmados con este proyecto, entonces sí es viable para que se pueda desarrollar en otras entidades. Sí, definitivamente es viable. Mucho depende también del trabajo que los maestros hagan. Posteriormente, después de realizar estas actividades y de evaluar, nosotros nos reunimos con los docentes también para conocer su opinión y bueno, igual a la reunión que nosotros tuvimos con ellos dio resultados positivos, pudimos conocer sus opiniones acerca de la implementación de este proyecto y también nos dieron sugerencias, ¿no? Que como es un proyecto que estamos implementando por primera vez, siempre es importante conocer cuáles son las áreas de oportunidad que nosotros podemos tener para poder mejorarlas y poder hacer los cambios pertinentes en una próxima implementación, ¿no? ¿Cuántos estudiantes participaron en la implementación de este proyecto y así como también el número de maestros? Sí, bueno, el número de maestros fueron 9 y los estudiantes que participaron en total fueron como 396 aproximadamente. Álvaro, no sé si me gustaría que nos comentaras acerca de qué otras conclusiones han llegado. O sea, ¿qué les permitió? ¿Cuál fue la enseñanza de la implementación de este proyecto para el INAIP? ¿Y qué va a hacer el INAIP con estos resultados? Bueno, nos dimos cuenta que no tuvimos tiempo suficiente. Creo que fue una de las quejas que se detectaron al platicar con los maestros. Realmente fue un plazo muy corto. No sabíamos cuánto tiempo iba a llevar esto, implementarlo. Procuramos que se adaptara al calendario que ellos llevaban. Pero pues todo esto ya se está retomando para reprogramar la actividad, como ya decíamos, para aplicarla no en este agosto que está iniciando el curso escolar, sino que lo aplicaríamos en el mes de febrero del 2013 a los alumnos que hoy están entrando a esta escuela y con la visión de hacerlo simultáneamente en los otros estados. ¿Qué conclusiones podemos tener? No,
en este momento no hemos terminado de hacer los análisis todavía no estamos teniendo información, no hemos sacado todavía una conclusión final de esto. Ya encontramos algunas cosas, como te decía, la cuestión del tiempo, la cuestión de que fue poco tiempo, pero más bien yo pienso que qué cosas podríamos hacer en el futuro, ¿no? O sea, bueno, la primera es compartir esto con los otros estados. Ya se hizo, ya tienen ellos el reporte de lo que hicimos, ya tienen los instrumentos que utilizamos, ya se está evaluando cómo lo van a aplicar. Ellos tienen que hacer un proceso muy semejante al que nosotros hicimos aquí, es decir, tienen que localizar a la Coordinación General de DGETI de su estado, tienen que localizar una escuela que esté dispuesta a firmar un convenio con la institución, con el órgano garante, tienen que trabajar con los maestros y preparar todo para empezar a usarlo en febrero, ¿no? Entonces viene pues mucho trabajo todavía en el futuro para este proyecto, que estoy seguro que va a tener muchos frutos, y frutos positivos que van a permitir que en las escuelas se llegue a enseñar estos temas que realmente son de mucha utilidad para los estudiantes y para la sociedad en general. ¿Qué recomendación, Álvaro? ¿Qué le podríamos decir a aquellos maestros, aquellas maestras que nos están escuchando en este momento y que se quieran acercar al instituto y quieran colaborar para que este tema se lleve a las aulas donde están impartiendo sus clases? Bueno, primero es que nosotros podemos ayudar a la institución educativa a cumplir con lo que ya comentamos de la Ley General de Educación. Es una obligación, ¿no? Ya tenemos algunas actividades de aprendizaje desarrolladas específicamente para este tipo de bachillerato tecnológico, pero no tenemos ningún problema en que algún maestro de alguna asignatura, de algún tema de ciencias sociales, de alguna área en particular, que le interese aplicar alguno de estas actividades, o que se acerque al instituto y nos plantee: mire, yo estoy dando esta asignatura, yo trabajo estos contenidos, quiero incluir algo del tema del acceso a la información. Entonces nosotros podemos desarrollar la actividad de aprendizaje en función al tema o a la asignatura que está dando el maestro. Y a las necesidades del maestro o de la escuela. Y aplicarlo, o sea, dárselo al maestro y aplicarlo. Lo importante aquí es que además se trata de una experiencia que vamos a documentar. O sea, hay que preguntarle después a los alumnos cómo les pareció, tenemos que evaluar si aprendieron, los resultados de las cosas que están presentando, ¿no? El caso de las revistas de lo que pasó en la DGETI, efectivamente tenemos 72 revistas. Incluso una de las ideas que se sugirió con los maestros es que se premiaran estas revistas, que se sacaran las 3 mejores revistas y se les diera un premio. Para motivar a los alumnos a que continúen participando. Sí, estamos trabajando en ese punto. Esto lo debemos hacer antes de que termine. Ya ha iniciado el curso escolar de este semestre, ¿no? Y también es importante mencionar, bueno, que hay áreas de investigación, ahora sí como investigación, que al INAIP le interesaría trabajar. ¿Cuáles son esas Durante áreas? El proceso de la elaboración de la WebQuest, estuvimos investigando, bueno, para ver si había algún antecedente, y como comentábamos en sesiones pasadas, no encontramos un tema como tal, pero encontramos el tema de las competencias ciudadanas. Entonces al INAIP le parece, al INAIP o a mí en lo particular, me parece un área de oportunidad que para investigar la relación de la formación de competencias ciudadanas vinculadas al ejercicio del derecho de acceso a la información y el manejo de las TICs para el tratamiento de información orientada a resolver problemas económicos, sociales que puedan existir en las comunidades, ¿no? Esto es algo que hemos encontrado recientemente. Estamos leyendo un poco más acerca de ese tema, pero creo que por ahí podremos ir. Vincular el ejercicio del derecho de acceso a la información con las competencias ciudadanas y con la resolución de problemáticas, o sea, el aspecto social que pueda tener esto, ¿no? Pues seguramente veremos al INAIP continuar aportando en este tipo de proyectos que tienen que ver con cuestiones educativas
y sobre todo sensibilizar a las autoridades, a los maestros, a las maestras para que se involucren en este tema. ¿Qué otros resultados, Clarisa? Ya se dijo todo, falta algún dato, alguna conclusión general que se haya hecho de este proyecto, alguna invitación para que los maestros se sumen. Ya lo dijo Álvaro, la importancia de que todos la gente que está en el sector educativo pues se acerque al instituto, se acerque con nosotros. Hay una dirección de capacitación y proyectos educativos que está muy inmersa en estos temas, que está trabajando, que está investigando, y que seguramente estos proyectos, como bien comentaban, que se van a llevar a nivel nacional a seguir aplicándose, van a seguir teniendo muchos frutos. Sí, en cuanto a lo que comenta el licenciado, bueno, incluso en las reuniones que tuvimos con los maestros para evaluar las actividades, algo que me llamó mucho la atención fue una docente que me comentaba, bueno, que la actividad le pareció muy interesante porque a través de ella, bueno, ella pudo conocer sobre lo que es el INAIP, conocer sobre el derecho de acceso a la información, porque ella no tenía idea. Me dice que cuando empezó ella, bueno, leyendo la instrucción, realizó la actividad, pero conforme pasó el tiempo y fue implementándose la actividad, ella conoció un poco más sobre este tema y le interesó muchísimo, tanto así que nos reiteró su participación en próximas actividades que se vayan a realizar, su interés también para poder trabajar con nosotros, ¿no? Y ahí podemos observar que los maestros también están interesados en poder llevar este tema en sus aulas para poder permitir que los alumnos no solamente tengan competencias en cuanto al uso de información, sino que también ellos puedan utilizar esta información para el beneficio de su aprendizaje y de su vida como ciudadano también. Definitivamente estas actividades contribuyen a una mayor socialización de este derecho, en este caso sector educativo, pero cualquier persona, no nada más como maestros, sino también como ciudadanos podemos ejercer este derecho, y precisamente seguiremos tocando estos temas de utilidad para cualquier persona, de que sepan que hay mucha información disponible en internet, gracias tanto a nivel federal como estatal, y seguramente estaremos aquí orientándolos para que usted que me escucha sepa cómo ejercer su derecho de acceso a la información pública, y también un tema muy reciente, cómo proteger sus datos personales. Álvaro, pues esto ha sido todo. Yo les agradezco a Álvaro y a Clarisa que me hayan acompañado. No sé si quieres dar un mensaje final. No, pues ya creo que hemos comentado la importancia del tema. El tema no se enseña todavía, hay mucho por hacer en esta materia, ¿no? Parte de los proyectos de la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos tiene que ver precisamente con el diseño de objetos de aprendizaje, de actividades de aprendizaje, secuencias didácticas vinculadas con los temas del acceso a la información. Estamos trabajando en este caso con bachillerato, pero también tenemos una línea de trabajo con las instituciones de educación superior. Entonces es reiterar la invitación a los maestros que les interese que este tema se incluya o se enseñe dentro de sus asignaturas. El INAIP está en la mejor disposición de apoyarlos con esos proyectos que ellos tengan y ayudarlos a cumplir con lo que señala la Ley de Educación. Gracias Clarisa, gracias Álvaro. Pues estaremos seguramente aquí escuchándonos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en esta estación por internet Radio Educación del Mayab. Recuerda que nuestros podcasts, los programas anteriores están disponibles en el sitio de internet www.inaipyucatan.org.mx. Ahí los puedes escuchar de nueva cuenta, los puedes bajar, y tu opinión para nosotros es muy importante. Escríbenos al correo electrónico transparenciaradio@inaipyucatan.org.mx. También estamos en las redes sociales, nos encontramos en Twitter como @inaip y en el Facebook como Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. Te recuerdo, si necesitas asesoría de cómo ejercer tus derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, recuerda que nuestras oficinas están en Avenida Colón, número 185, entre 10 y 12 de la colonia García Jiménez. Ahí estará una persona que con gusto atenderá a todas tus preguntas y todas tus dudas. Si estás en el interior del estado,
Tenemos un LA 800 que es el 1-800-0046-247. Agradecemos en los controles y edición a Carlos Vaz y a Israel Bagundo, y sobre todo recuerda que el acceso a la información pública es tu derecho y el INAIP tu garantía. Nos vemos el próximo programa. El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán presentó Educando para la Transparencia. Gracias por habernos escuchado. Recuerda, el acceso a la información pública es tu derecho.